Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un buen domingo para todos. Aquí estamos conectados nuevamente en lo que es la Iglesia Bautista Reformada. Saludando acá a los hermanos Javier y Diego. Hoy nuevamente nos encontramos acá a través de la plataforma StreamYard, tratando de solucionar algunas cosas. Pero bueno, Dios a su tiempo va a hacer todo. Para que así podamos volver a como hacíamos antes. Y como había explicado el domingo, creo, anterior, así fue una de las primeras también reuniones que tuvimos con el pastor Mario en su momento, cuando había pandemia y todas esas cosas. Nos conectábamos a través de StreamYard. Gracias a Dios podíamos seguirnos a través de esta red social. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Estamos teniendo un problema técnico con el tema de la música. Nos encantaría compartir lo que es los himnos y los cánticos espirituales, como a muchos hermanos les gusta. Pero bueno, hasta poder solucionar eso, vamos a igual conectarnos los domingos, pero seguir con lo que es la prédica expositiva. Dios quiera prontamente poder solucionarlos el tema de los himnos y todo lo que es tecnológico. Y así poder compartirlos. Damos las gracias a los hermanos que aquí se han conectado, Diego, nuevamente, el hermano Javier, también mandándole saludos a todos aquellos que se conectan a través de Facebook, que nos siguen a través de la red social, mandando saludos a cada uno de los hermanos, a Marcela, a Nicanor, a todos aquellos que nos siguen, dándole las gracias, orando por cada uno de ellos, por nuestra querida hermana Elena, a quien te mandamos saludos, prontamente nos veremos, con unos temitas personales, pero bueno, la gracia del Señor es la que nos mantiene, ¿no? Como dice así la palabra del Señor, bástate con mi gracia, como le dijo a Pablo, que eso para nosotros, de una forma a veces no lo vemos, pero el Señor, por su gracia, nos mantiene firmes, nos mantiene en camino. Es así, sabemos que todas las cosas vienen del Señor, es por el Señor, el cual motiva todas estas cosas, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que sin su gracia, sin su misericordia, sin su amor, aquel amor que nos dio por su Hijo, aquel que nos salvó de la ira venidera, ¿no? Como dice su palabra, es quien nos mantiene firmes, sabiendo que a veces tropezamos, caemos, pero la gracia, la misericordia del Señor es el que nos va a seguir manteniendo firmes hasta que, bueno, el día que Él lo decida, vamos a partir, dando las gracias que nos dio una vida nueva. Bien, antes de entrar en lo que es la epístola, siguiendo con Santiago capítulo 2, que nuestro hermano Javier nos va a seguir compartiendo y que el Santo Espíritu nos guíe y lo guíe específicamente a Javier para que nos imparta su palabra. Bien, previamente a eso, antes de orar por esta predicación, déjenme compartir un texto que si quieren seguirme en el Salmo 51. Nuestro querido hermano Diego es de compartir mucho los salmos. No sé si Diego querrás después compartir un texto y después de eso oro por la predicación. Pero bueno, primeramente voy a compartir Salmos 51, los primeros 12 versículos. La palabra del Señor dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble de sustento. Gracias por esta palabra que el Señor, mediante David, quien ha escrito los Salmos, nos dice una gran verdad en cuanto que hemos nacido en pecado desde el seno de nuestra madre. Así como hemos visto hace un tiempo, cuando el pastor Mario, en Génesis, ¿no? Cuando cayó la condenación a todo el mundo a través de Adán y Eva, por esa transgresión, por la concupiscencia que tuvo cada uno, sabiendo que eran perfectos delante de Dios. Pero su orgullo, su arrogancia y querer también parte ser más que Dios, como así lo fue el ángel de luz, Satanás, caímos en condenación por el pecado que cometieron. Y que bueno, prontamente vamos a seguir, después de Santiago vamos a seguir, Dios mediante, con lo que es Génesis. Hay mucho del cual se puede decir eso y la historia cómo comienza, ¿no? De la maldad del hombre. Así que bueno, hermano Diego quiere compartir una palabra previamente, antes de la predicación, y después oramos por esta palabra que nos va a compartir Javier. Buenas tardes a todos los hermanos Pedro, hermano Javier, y bueno, a todos los que nos están viendo hoy a través del medio. Bueno, les agradezco la oportunidad aquí para también leer una porción de un salmo, y estos salmos tan importantes que nos muestran que en momentos tan alegres, tan maravillosos, es todo un gozo darle gloria a Dios y alabarlo, pero también así, en momentos tan angustiosos donde no se ve luz, ahí también el Señor está. Entonces, bueno, por la misma razón, leo una porción del Salmo 31 hasta el versículo 5, los primeros 5 versículos que dicen: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Gracias, hermano Diego. Palabra fuerte y hermosa palabra que hoy nos has compartido de nuestro Señor. Bien, oremos para la predicación que hoy se va a exponer. Bendito Señor, te damos las gracias a ti en esta tarde. Gracias nuevamente, Señor, por estar aquí presentes delante de ti, aquí con los hermanos. Gracias te damos sabiendo todas las cosas que han sucedido, las cuales suceden, Señor, cada día. Tú aún nos mantienes firmes, tú, Señor, de tu mano, y con tu Santo Espíritu nos das para seguir día a día en el camino, sabiendo que pasamos por muchas situaciones, señores, Señor personal, pero dándote las gracias por todas las cosas. Ante ti, Señor, estamos aquí postrados para que tu gracia, tu gran misericordia, tu amor, nos dé la fuerza que necesitamos. Viendo que en este mundo de maldad, Padre, tenemos muchas cosas en contra, pero sabiendo que tú estás delante, sabiendo que la batalla es tuya, nada a ti y a nosotros nos pertenece. Pero rogamos y pedimos, Señor, de tus fuerzas para que nos guíes en el día a día, orando por los hermanos aquí presentes, por cada uno de ellos, por mi familia, Señor, también, por mi esposa, por mi hijo, por Javier, por Diego y su amada Iliana, por Marcela, que hoy no se pudo conectar, está
está de viaje, pero aún así, Señor, ella se mantiene presente, Padre, seguramente escuchando a través de Facebook. A todos los hermanos, Señor, que se han conectado a través de Facebook, orando por cada uno de ellos, Señor. Por Elena y su familia y por la congregación, Padre. Que tú nos des las fuerzas que necesitamos. Así no obstante, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu nos imparta lo que nuestro hermano Javier ha preparado para predicarnos, que nuestro oído se abra, que nuestro entendimiento, Señor, se profundice en aquella palabra que a nuestro tiempo el Señor nos dio vida, o mejor dicho, Señor, a su tiempo, Él por su gracia nos llamó. Dándote a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria en cual tú te mereces, dejando asimismo todas estas cosas por aquel que nos dio una vida nueva, una vida eterna, juntamente con nuestro Señor. Dejamos todo por aquel que reina vive, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora nuestro hermano Javier nos va a seguir con la epístola de Santiago capítulo 2. Estás muteado, Javi. Ahí va. Muchas gracias, hermano Pedro. Bueno, como recién decía nuestro hermano Pedro sobre la epístola de Santiago, vamos a continuar. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 2, ¿no? Que habla sobre las obras, ¿sí? Y la fe sin obras. La semana pasada estábamos viendo, y los capítulos anteriores, sobre que Santiago profundiza, ¿sí? En la práctica de la fe, ¿no? Si tenés falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente. El rico y el pobre, no importa, si los dos son iguales para Dios. O sea, son la misma para Dios. No importa que tengas o no tengas. El deleite del Señor tiene que estar. Y eso conlleva a que tengamos un sentir como el Señor. Entonces, si tu hermano necesita, ayúdalo. Después habla de las excepciones de personas. ¿Cuál es la ley judía? La ley judía tenía muchas reglas para cumplir. Y viene Santiago y dice, está bien la ley judía, pero el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no hagamos acepción de personas. Entonces, Santiago empieza como a dilucidar pequeños rasgos del sentir humano, ¿sí? Que se cotidianiza en todas las cuestiones de nuestra vida y empieza a visibilizar. Yo entiendo que estemos acostumbrados a que eso sea común, pero nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, todas estas cosas, que ahora vamos a hablar, que hablamos la semana pasada, pero vamos a hablar, todas estas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza que el Señor nos dejó, debe mostrarnos a nosotros con un claro sentir, hacia el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como dice el Señor, ¿no? Entonces Santiago termina, en la semana pasada terminamos viendo que dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Estábamos hablando que los hermanos, era ley en ese tiempo que si había un deudor, el acreedor podía agarrarlo al que estaba ahí de deudor, lo llevaba al tribunal y le exigía pagarle, y bueno, no tenía misericordia, por eso hablaba de la misericordia, Señor, y de la excepción de personas y todas estas cuestiones que venimos viendo. Y ahora, la carta sigue, ¿sí? En el capítulo 2, ¿sí? En el versículo 14, tiene un subtítulo de la Reina Valera que dice, la fe sin obras es muerta. Eso no está en la Biblia, si bien es correcto, pero esos títulos muchas veces quedan en interpretaciones, ¿sí? Y esas interpretaciones muchas veces son erradas. Entonces, yo soy partidario de que la Biblia esté limpia, que no haya comentarios, que no haya... Porque los comentarios muchas veces, como decía el pastor siempre, traductore traditore. El traductor es un traidor muchas veces, porque traduce según lo que él siente y no lo que dice específicamente la Escritura. Por eso hay muchos errores y muchas Biblias que por ahí hablan sobre lo mismo, pero le dan un diferente enfoque, porque es lo que interpretó el traductor. Entonces siempre el Señor dice, mi palabra no pasará nunca. Entonces, la palabra del Señor. Entonces, lo que se ha dicho en todas situaciones es estudiar el texto, ¿sí? Y están los textos donde nosotros podemos ir al griego, al hebreo y sacar la verdadera palabra, y tratamos siempre de hacerlo para saber el verdadero significado. El versículo 14 de Santiago comienza diciendo,
venía hablando que la acepción de personas y que la misericordia triunfa triunfa sobre el juicio, dando a sentir de que el Señor tendrá misericordia con aquel que tenga misericordia. Y dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. ¿Qué fruto tenés? Estás haciendo lo mismo que los demás. El Señor dijo, ¿qué mérito tenemos si solamente amamos lo que amamos? ¿No? Y sigue. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe. Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mueren de miedo, dicen otras traducciones. ¿Mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Asimismo también Rabá, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los dos mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo, cuando presenta el Evangelio de Pablo, cuando presenta la epístola de los Romanos, habla mucho de la fe, que no somos justificados por la fe, que no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe. Mejor dicho, Pablo aclara, somos justificados por gracia mediante la fe. O sea, somos salvos por gracia, no por fe. O sea, yo no puedo tener una fe, hacer fuerza, tener fe para que el Señor me salve. No, somos salvos por gracia del Señor. La Escritura lo dice por todos lados, que la fe salvadora viene del Señor, que es un don de Dios. Entonces, este texto que acabamos de leer de Santiago se usa mucho para decir, pero Santiago no está de acuerdo con Pablo, lo contradice mucho, porque Pablo habla de la fe y Santiago habla de las obras. En realidad están diciendo lo mismo. Podemos leer un montón de versículos que vamos a leer ahora para ir dilucidando esta parte, ¿sí? Y ir viendo que las obras cuentan y a veces no cuentan. Mejor dicho, las obras cuentan y no cuentan. Ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, en Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué podemos ver ahí? Que Pablo no dice que las obras que explica Santiago están mal, sino que no somos justificados por las obras de la ley. O sea, no hay ningún mérito en la salvación que justifique una obra. O sea, yo no puedo hacer ninguna obra para ganarme la salvación, porque dice, el hombre es justificado por la fe, sin las obras. Somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Después dice, en Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mateo 8 y Lucas 8, Juan Bautista predicaba que debemos dar frutos de arrepentimiento. Debemos dar frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? El Señor decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué es la fe? ¿Los frutos? Yo tengo fe y le creo que tiene fe y esos son los frutos. No, los frutos son las obras. Los frutos de arrepentimiento son las obras que hagamos. O sea, la acción que tomemos nosotros va a mostrar, mira, ese es cristiano. ¿Por qué? Porque mira la vida que lleva, mira lo que hace, mira cómo habla, mira cómo se guarda. O sea, esas son las frutas, los frutos de arrepentimiento. Mateo 5:16, acá podemos verlo. Mateo 5:16, por ejemplo, que te voy a buscar porque no tengo acá guardado. El Señor Jesús predicaba sobre las obras. Y dice 5:16, dice por acá. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Después dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el cristiano puede cumplir la ley, puede cumplir las obras. No es que porque vamos a cumplir las obras vamos a ser salvos como pensaban los judíos, como eso que habíamos hablado la semana pasada, que tenía una cuenta negativa, saldo positivo, saldo negativo. Si tenía saldo negativo, tengo deuda, y si tengo saldo positivo, puedo portarme un poco mal porque tengo saldo. Entonces, acá el Señor dice que no vino a aprobar las obras de la ley, sino que a que se cumplan. Un cristiano puede cumplir la ley porque tiene la esencia del Señor, que es la Escritura, en su sentir, porque es un don de Dios. Con eso viene, por gracia somos salvos por medio de la fe, y la fe viene con ese amor y ese afán de querer cumplir los mandamientos y la obra que el Señor nos ha dejado por delante. Esos son los frutos de arrepentimiento. Después, esto también se usa para decir no que solamente Santiago no estaba de acuerdo con Pablo, sino que se contradice. Mateo 5:16 hablaba de que el Señor, ¿sí? Sobre el tema de las obras. Mateo 7:15 también dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Cuando da el ejemplo del árbol bueno y el árbol malo, si un árbol bueno da buenos frutos, malo fruto, y un árbol malo da buenos frutos, eso como que no puede ser, y el árbol que da malos frutos es quemado. Por eso, por sus frutos los conoceréis. El Señor viene hablando de los frutos, viene hablando de las obras, tanto Santiago como Pablo y el Señor hablaban de las obras en distinto estado, ¿sí? Pablo, por ejemplo, habla de las obras. Para salvación no necesitamos obras. Y Santiago viene después y dice, ya que somos salvos, porque somos salvos, hacemos buenas obras. No podemos ser salvos sin mostrar fruto de arrepentimiento, o sea, no hay evidencia. Si el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, es porque hay buenas obras en esa persona que está cumpliendo frutos, y por esos frutos que los conocemos, que son cristianos, ¿no? Pablo habla de obras, por ejemplo, en Romanos 2:6 dice que el Señor pagará conforme a sus obras, ¿sí? Romanos 14:12 dice, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, según lo que haga. Romanos 13:12 dice que exhorta a todos a despojarse de las obras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz. Entonces, son acciones que nosotros tomamos en el camino porque somos cristianos, porque damos fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? ¿Cómo sé yo que alguien es cristiano? ¿Porque me lo dice o porque yo veo cómo camina? Como el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Porque no hay un cristianómetro que mida a ver qué grado de cristiandad o qué no grado de cristiandad tiene una persona. Los frutos muestran. El Señor dijo que los frutos son los que van a visibilizar quiénes son los suyos. Colosenses, ahí, 1 Corintios 3:8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que cada uno compadezca ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Colosenses 3:9, el cristiano se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, lo que podemos ver acá es que el cristianismo es demostrado con los hechos, es demostrado con las obras, es visible por los frutos. Entonces, cuando el Señor da todas sus enseñanzas, cuando Pablo predica a los romanos, cuando Pablo demuestra, cuando habla en público, cuando habla de la fe, cuando habla de la gracia, Pablo también muestra las obras que hace, que por fe, cuando por ejemplo fue a Roma, que él le decía, no, pero si vas a Roma te pueden hacer esto, te pueden hacer, basta de afligirme el corazón. El Señor dijo que tengo que ir a Roma, voy a ir. Esa es una obra que a Pablo no le importaba lo que podía llegar a pasar. El Señor le había dicho que tenía que ir a Roma, que iba a ir a Roma, y él iba a ir a Roma como sea. No le importaba ya más él. El morir es Cristo, el vivir es ganancia. ¿No? El vivir es por Cristo y el morir es ganancia. Entonces a Pablo no le importaba. Y la obra que mostraba Pablo era un sacrificio vivo. Él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces él decía, imiten a mí, imiten las obras que yo hago. Eso es lo que decía Pablo. Las obras son muy importantes. Ahora, en este último tiempo, es como que dice, no, pero ahora estamos en el espíritu. Las obras de la ley ya pasaron, no estamos más en la ley, estamos en el espíritu ahora. ¿Y eso qué significa? Eso pasa también porque hay muchas personas que, ya sea porque son malintencionadas, o porque no deberían estar enseñando, o porque son lobos rapaces directamente, enseñan mal esto. Y de alguna manera
hay que escuchar cosas como por ejemplo, decir que digan eso. Ahora estamos en la gracia. Así que como estamos en la gracia, hacemos lo que queremos. Y cada uno puede hacer lo que quiera, es verdad. Pero eso significa que la iglesia de que Jesucristo, como está en la gracia, va a hacer de su vida un zoológico. Eso es lo que intenta Pablo mostrar, ¿sí? Cuando dice que cada uno comparecerá al tribunal de Cristo, cuando el Señor dice que cada uno debe mostrar su fruto de arrepentimiento, cuando Pablo dice, después más adelante, muéstrame tu fe con obras, que acabamos de leer, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con obras, para visibilizar y para mostrar una diferencia. Entonces, esto también pasa porque también es como que Santiago que no quería... hay como el paulinismo muestra por Hechos 16, como era el Hechos 16, 31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿no? Entonces el paulinismo habla sobre eso. Y Santiago no es que dice que el paulinismo está mal. Paulinismo, ¿por qué? Porque enseña eso, ¿no? Pero no dice que creer en el Señor Jesucristo y ser... no dice que está mal eso. Lo que dice es que no lo tergiversen. No lo tergiversen, no le den una vuelta como para decir que solamente creo y ya está. Y nadie me puede decir nada, nadie me puede juzgar. Yo ya creí porque lo tengo a Dios en mi corazón y porque me dijeron que haga la oración. No, esas cosas. Entonces, Santiago lo que intenta hacer es que no sea tan light esa explicación y que se llegue al fondo de lo que significa ser salvo, de lo que significan las obras, de lo que significa todo lo que explica Santiago, todo lo que explica Pablo, que se entienda bien, y bueno, y después sí, tranquilamente, por lo menos uno no se miente, ¿no? Y no nos quedamos con esa retórica de lo que se dijo, ya está, no. Santiago no quería que se le meta el esnovismo, que no se le metan las costumbres, que de alguna manera no se empiece a llenar la iglesia de costumbres y textos y argumentos humanísticos, sino que quería mantener la cuestión pura del Evangelio. Por eso confrontaba. Pablo confrontaba siempre. Y Santiago, bueno, en este caso también trata de no dejar nunca vos suelto en cuanto a la fe, en cuanto a las obras, en cuanto a la misericordia, en cuanto a lo que dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que tenemos que entender también es que cuando Pablo habla de las obras, lo que Pablo quiere clarificar bien es que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. Y después habla de las obras. Por eso dice que cada uno compadecerá bajo el tribunal de Cristo según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, o sea que las obras importan. Pero lo que Pablo clarifica bien es que no somos salvos por obras, por las obras de la ley, somos salvos por gracia mediante la fe. Y Santiago explica más adelante a los hermanos, las obras importan, porque si somos salvos, vamos a tener obras que demuestren que nuestra salvación y nuestra fe es una fe salvadora, ¿no? Y Lutero tiene un texto que decía, la fe salva sin obras, pero la fe que salva siempre va seguida de obras, ¿sí? Entonces, eso sería como el resumen de todo lo que es el capítulo de Santiago, ¿no? Entonces, para leerlo de vuelta, el capítulo de Santiago en la segunda parte, para leerlo de vuelta dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados asociados, pero no le deis pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, eso está el capítulo. Y después dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí termina, perfecto. Entonces, Santiago lo que está clarificando acá, cuando hace esta analogía de que si viene un hermano y tiene necesidad, y vos que sos el amigo, y lo ves, y te está diciendo que tiene esas necesidades, y tiene sed, tiene hambre, tiene frío, y vos le decís, que Dios te bendiga, hermano, y le cerrás la puerta en la cara, o te vas, lo que está diciendo Santiago ahí es que la práctica de la fe cristiana se condice con la fe. Entonces, la práctica es, si vos ves a alguien necesitado y tenés un estímulo de ayudar, ahora vamos a ver por qué también eso estaba muy arraigado también ahí, ¿no? Entonces, lo que dice Santiago es,
¿de qué sirve esa fe? ¿Qué es lo que hay en tu ser? Que ves una necesidad, tenés el sentir de Cristo, tenés la misericordia de Dios, tenés todo lo que el Señor nos ha enseñado, y vos le cerrás la puerta en la cara y decís, bueno, que Dios te bendiga, y chau, y se va. Por eso viene sujetado a lo que venía Santiago hablando de antes, ¿no? Que si viene uno con un anillo de oro y le dice, pase por acá, Señor, y lo trata de una manera y después lo deja tirado, acá lo que está diciendo es, si vos ves que ese hermano tiene necesidad y vos le decís, bueno, que Dios te bendiga, pero el otro que tiene dinero, que lo tratás diferente, entonces, por un lado la excepción de personas, pero por otro lado, o sea, ¿de qué sí? Hablando solamente de este caso, está diciendo, ¿de qué sirve esa fe? Es una fe muerta, dice Santiago. Entonces, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta similitud del tema de las limosnas, por ejemplo, las limosnas es una palabra que se llama, una palabra en hebreo que es tzedaká, ¿sí? Que también se puede traducir como justicia, ¿sí? O rectitud. Entonces, los judíos tenían esa palabra muy arraigada a eso. Entonces, era muy común en los judíos ayudar. ¿Sí? La costumbre judía era, cuando había necesitado, ayudar, porque también se decía de que los judíos a través de las limosnas podían, era como que le daban limosnas a un hermano y ese hermano que recibía la limosna podía descontar puntos, podía sumar puntos para cuando tenga el juicio con el Señor. Todas las leyes judías, ¿no? Pero también tiene que ver con todas las costumbres y los evangelios apócrifos, y son apócrifos justamente porque no tienen nada que ver con lo que es la divinidad de Jesucristo, sino como que hay mucho de horas metido ahí, por eso son sacados, por eso los estudiosos lo han sacado de la Biblia y han dicho, estos son textos que tienen que ver con el contexto judío, que tienen que ver, pero tienen mucho humanismo. Por ejemplo, podemos ver Eclesiástico que dice, por ejemplo, Eclesiástico 3:30 dice, el valor... el valor compara la limosna con el agua que apaga el fuego, sugiriendo que la limosna, ¿sí?, expiaba los pecados. Por eso tenían esa costumbre, ¿no? Por eso estaba muy arraigada la palabra tzedaka, que es limosna, justicia, rectitud, ¿sí? Después Tobías 4:8, que es también de Evangelio Público, dice, contemplaré tu rostro gracias a las limosnas. O sea, tenía muchas de estas cosas tenían los judíos. Pero sí es verdad que los judíos tenían una actitud piadosa, ¿sí?, frente al necesitado, justamente por esto, por las leyes judías, ¿no? Que el judío reflejaba el tema de la limosna con la rectitud, con la justicia, entonces siempre tenían ese espíritu de ayudar. Ahora, los griegos, podemos recordar que en Corintios, cuando confronta Pablo a todos los pensamientos de ese tiempo, que eran grandes pensadores, grandes habladores, por eso dice, no, cuando habla Pablo que dice, no escogió Dios lo necio para avergonzar, ¿sí?, avergonzar a los sabios. Bueno, justamente era porque en ese tiempo todos los pensadores tenían una forma muy elocuente, muy glamorosa de hablar, muy de alto nivel. Entonces, llegaron con toda esa filosofía a ser seres tan fríos que tenían bajo su vivencia que la forma de llegar a la plenitud, ¿sí?, a la plenitud de la vida, era concentrándose en uno mismo y que no les importa el resto. O sea, que las personas que tenían necesidades eran como un estorbo al crecimiento personal, eran un estorbo, entonces lo tenías que quitar de tu mente para estar tranquilo, ¿sí?, con tu vida y poder crecer y que no sea un estorbo la necesidad del otro. Por eso, en ese tiempo era tan así como frío, tan así como despreciable, ¿no? Hoy nosotros no podríamos contemplar algo así, que ver personalidades tan despreciables que pasabas caminando y te pisaban y no les importaba. Pasaba mucho eso. Entonces, la ayuda práctica, ¿sí?, que justamente Santiago visibiliza acá, si un hermano tiene sed, esa ayuda práctica, justamente lo que explica Santiago, que sea visible. De nada sirve decir, tengo fe, soy cristiano, y que no me importe el necesitado que tengo al lado, o el allegado, o alguien que me pide ayuda. O sea,
nosotros nos deben hacer eso. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos la fe del Señor, tenemos la misericordia del Señor, no hacemos excepción de personas, y justamente si tenemos a alguien delante que necesita, nuestro sentimiento no puede ser un sentimiento apático. Tiene que ser un sentimiento de que nos remueva algo. Y si nos remueve, tenemos que actuar en consecuencia. No podemos hacernos los tontos de como que acá no pasó nada, ¿no? Bueno, los griegos valoraban justamente todo eso, y Santiago cuando ve estas dos posturas, porque recordemos que en ese tiempo ya se estaban mezclando los judíos con los griegos, porque el Señor justamente, Santiago venía hablando que el Señor no hace excepción de personas, pero cada uno venían con sus costumbres y se encuentran en la iglesia de Jesucristo, y Santiago tiene que acomodar todo esto. Tiene que acomodar todo esto y decir, no, está bien, ustedes tienen sus creencias, ustedes tienen sus creencias, pero la iglesia es otra cosa. La iglesia habla de la misericordia de Dios, la iglesia habla sobre ayudar al prójimo. Por eso, las bases, ¿sí?, cristianas y laicas hoy en día son las bases por las cuales se rige la sociedad. O sea, la sociedad hoy está regida por la justicia, ¿sí?, que las leyes justamente muchas son sacadas con principios bíblicos. Entonces, es un modelo de ciudadanía en la cual a lo largo de los años ha evolucionado hacia la mejor convivencia. Pero bueno, después, bueno, se metieron en otra religión y cada uno venía con... O sea, lo que quiero decir es que la forma de vivir de las personas se ajustó, ¿sí?, a los parámetros bíblicos en cuanto a la cordialidad y en cuanto a cumplir las leyes, ¿sí? Pero nada tiene que ver que ese modelo de ciudadanía, estemos hablando de un modelo bíblico, sino que se fue acomodando con el tiempo, porque antes era muy cruel todo, y antes había justicia por mano propia, y bueno, muchas cosas se fueron acomodando. Y justamente Santiago llega acá, en esta parte que pasó de que si viene un hermano y te pide y bueno, lo ayudás, lo que trata de explicar Santiago es, está bien, mostrame tu fe sin obras, y nos podemos dar cuenta que es una fe que no tiene sentido, que es una fe muerta, que es una fe que no es salvadora, o sea, lo único que haces es decir que sos, pero no sos. Eso es lo que trata de decir Santiago. Por eso dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una fe que no es salvadora. Es una fe que no tiene frutos. Es una fe decís que es fe nada más, pero comparado con todo lo que nos enseña Santiago, todo lo que nos enseña Pablo, no tiene nada que ver con ese tipo de fe. Entonces después sigue Santiago y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago sigue profundizando y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras traducciones dice, y también los demonios creen y se mueren de miedo. ¿Sí? Y eso se enseña por toda la Biblia. Y acá Santiago sigue con el mismo argumento porque cuando dice si viene un hermano, no es que es una historia, sino que está dando un ejemplo. Si viene un hermano, ¿sí?, que te diga tal cosa, y tú se lo niegas, tu fe es muerta. Y sigue como un ejemplo abstracto, ¿no? Y dice, entonces alguno me dirá, yo te enseñaré mi fe, tú muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces, lo que trata de visibilizar Santiago en esta explicación, cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, ¿sí?, y hace una comparación después y dice, porque ¿de qué sirve que tú creas nada más, o que tú creas y no tengas obras? Si viene alguien y no se te mueve a ayudarlo. Ahora vemos por qué ese pensamiento, ¿no? Entonces, esa fe es muerta, dice. Entonces, después dice, los demonios también creen y se mueren de miedo. Y ellos también tienen fe que Dios existe. O sea, creen en el Señor. Se mueren de miedo, por eso, pero también creen que Dios existe. ¿Qué diferencia hay en tu fe sin obras con la fe de los demonios que no tienen una obra buena ante el Señor? Les hace ver eso Santiago, ¿no? Entonces, nosotros podemos notar que en la vida cristiana siempre está acompañado de una obra. Por ejemplo, nosotros acá nos reunimos, yo estoy predicando, yo preparé,
lo que tenía pensado predicar en cuanto a Santiago, la línea de qué predicar en cuanto a esto. O sea, yo me preparé, tuve una obra, ¿sí?, para el Señor para poder hacer. O cuando un hermano ayuda a otro, o cuando hay un hermano que se enferma, que nos juntamos, el hermano necesita tal o cual cosa, podemos ayudarlo, no podemos ayudarlo, hace falta dinero, no hace falta dinero, el ofrendar es una obra, ¿sí? Que el Señor dice que ama al dador alegre, no dice que bendice, dice ama al dador alegre. Los frutos de arrepentimiento, ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento? ¿Qué es hacer, tengo frutos de arrepentimiento? No, son obras que nosotros hacemos y que esas obras nos llevan, ¿sí?, a mostrar y a visibilizar esa persona es cristiana y mirá esos frutos de arrepentimiento que tiene. Antes era así y ahora es de esta manera. O sea, que no hace nada. Antes hacía un montón de cosas y ahora no hace nada. No, tiene fe nada más. No, tiene obras que actúan en consecuencia a lo que vive, siente y cree, ¿no? Entonces, los judíos tenían como ese pensamiento y cuando le pone este pensamiento a Santiago le hace notar a través de varios ejemplos y es como decir que cuando le dice los demonios creen en tiembla es como decir, hay dos modelos de pensamiento, uno que dice el sol está ahí y es una estrella, yo lo conozco intelectualmente, sé que es una estrella y que tiene determinadas condiciones, y está ahí el sol y es verdad, y lo puedo explicar y hasta lo puedo demostrar que es verdad, pero no me afecta en nada, sigo viviendo como yo quiero. El sol está ahí, es verdad, y sigo como yo quiero. Y otro pensamiento sería, un alfajor sale de 100 y dos alfajores salen 200, y si compro dos alfajores me niego a pagar más de 200 cada alfajor. ¿Por qué? Porque así nos regimos por la vida. O sea, si 100 más 100 es 200 y así nos regimos por la vida, y es verdad y lo podemos demostrar, pero no somos capaces de cambiar nada porque sabemos que es así. Y si nos quieren cobrar 250, nosotros no lo compramos, nos regimos por esas lógicas, ¿no? Entonces, lo que Santiago dice acá, ¿de qué sirve conocer intelectualmente lo que dice la Escritura? ¿De qué sirve creer lo que dice la Escritura? ¿De qué sirve poder demostrar y explicar lo que dice la Escritura si vivimos como si Dios no existiera? Sabemos, tenemos certeza, somos intelectualmente honestos en cuanto a lo que dice, pero vivimos como si Dios no existiera. Entonces, Santiago lo que le está diciendo es, los demonios también creen y se mueren de miedo. Y eso justifica que vos tengas fe y nada más. Entonces, en el ejemplo de Santiago, cuando empieza, porque esto empezó de antes, cuando decía, perdón que me fui de acá, cuando empezó de antes, cuando Santiago estaba diciendo, ¿de qué provecho si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, no? Empieza al principio. Y sigue luciendo sobre eso. Y después cuando llega el tema a la parte de los demonios, le dice, ¿de qué sirve que tú digas que tienes fe y sos como los demonios que también creen que el Señor es verdad? ¿De qué sirve que tú digas que tienes fe si es como el sol que está ahí, sabes que está ahí, lo puedes demostrar, lo puedes explicar todo, pero vos vivís tu vida, nosotros vivimos la vida como queremos? Eso es lo que está diciendo Santiago. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve vivir así? ¿Qué fruto hay? Como dice el Señor, si solamente amamos a los que nos aman, ¿qué mérito hay en eso? ¿No? ¿Qué mérito hay en tener fe nada más y decir yo creo? Y cuando se presenta alguna situación, no demostramos esos frutos de arrepentimiento, esos frutos de amar al prójimo, esos frutos de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Se ven esos frutos? Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago. Uno podrá venir y decirme, sí, yo tengo mi fe y yo tengo fe sin obras. Y Santiago dice, bueno, yo te voy a mostrar lo que son la fe con obras. Recordemos, Pablo habla de las obras, ¿sí?, que no son para salvación. No se puede comprar la salvación con obras. Y Santiago a los cristianos les dice, ustedes que son cristianos, no me digan que su fe es sin obras. Eso no existe, no se puede, no tiene sentido. ¿Sí? Hablamos de pensamiento y, por ejemplo, hay una historia del fraile, no sé si vieron la película de Lutero,
pero Lutero Lutero era un fraile que era de esas personas que se quedaban estudiando, orando, y Lutero ¿qué se le viene? Se le viene de decir, no puedo yo quedarme acá solamente estudiando, tengo que ir a predicar el evangelio, tengo que ir a mostrar esto que yo sé, no puedo callármelo, no puedo solamente estudiar, tengo que ir a gritarlo al mundo que estoy, y hace las 95 tesis, bueno, sabemos lo que fue Lutero. Y después tenía un fraile, un amigo de él que era un fraile, que tuvo un sueño una vez, que está en un texto de Lutero, que tuvo un sueño que decía que él estaba soñando y que soñaba que había un hombre que estaba segando el campo, ¿sí? Que estaba solo, que se estaba dando cuenta que no podía solo. Y el sueño lo que le reveló a ese fraile fue de que necesitaba ayuda, ese que estaba segando. Y él interiorizó que era Lutero el que estaba solamente en el campo solo, o sea, Lutero estaba batallando con todo. Entonces el fraile lo que se da cuenta es, necesita ayuda a Lutero, y yo lo voy a ir a ayudar. Entonces se da cuenta que no sirve de nada solamente quedarse orando, ¿sí? Quedarse estudiando, ¿sí? Y no hacer nada. O sea, ¿de qué sirve solamente hacer eso? Entonces, la fe que no viene con esfuerzo, decían en ese momento, o sea, la fe que no viene con esfuerzo no sirve de nada. Hay personas que son mayores y que solamente pueden orar, pero no se pueden movilizar, pero todos los demás, que nosotros tenemos una vida de oración, tenemos una vida de práctica y de práctica cristiana en la obra que nos toque, no podemos solamente quedarnos orando y que los demás hagan. O sea, tiene que tener esa fe, tiene que tener esa efervescencia para querer salir a hacer, ¿no? Y esforzarnos por lo que creemos, por lo que predicamos, por lo que vivimos, ¿no? Entonces, ese ejemplo que daba del texto de Lutero era que el fraile se había dado cuenta que no podía quedarse ahí, tenía que ir a ayudar a Lutero, ¿no? Y creo que en la película lo muestran, creo que es el que se va a predicar y después creo que lo matan, en ese momento había mucha persecución, ¿no? Que lo matan al fraile, me parece que era ese en la película. Pero bueno, después también con esto de que el Señor tiene la última palabra. Nosotros muchas veces, yo siempre lo digo, ¿no? De que el Señor tiene la última palabra, y es así, el Señor siempre tiene la última palabra. Pero muchas veces nos quedamos cómodos en la frase que el Señor tiene la última palabra y no somos capaces de interiorizar lo que dice la Escritura al respecto. Es como una palabra fácil que sale ante un problema, el Señor tiene la última palabra. Sí, obvio, es así, el Señor tiene la última palabra. No quiero decir obvio porque por ahí no se entiende, ¿no? Pero el Señor tiene la última palabra. Pero nosotros no debemos descansar en que cada problema que tenga un hermano, nosotros lo solucionamos con el Señor tiene la última palabra. Cuando nos dicen, nos cuentan algo, nosotros es todo un tema. Es porque no nos importa. O sea, el Señor tiene la última palabra, sí, pero a ver cómo te puedo ayudar. ¿Qué necesitas? A ver qué problema tenés. ¿No sabes qué dice la Escritura en cuanto a esto? Bueno, vamos a leer juntos, vamos a ver qué dice el Señor en cuanto a este tema. No, el Señor tiene la última palabra, porque por ahí el hermano está contando algo, porque necesita ayuda y de este lado recibe, el Señor tiene la última palabra. Y el hermano va a decir, sí, es verdad, pero sigo con el problema. ¿Quién me puede ayudar? Pasa mucho eso. Entonces, nosotros debemos involucrarnos con la fe, debemos involucrarnos y esforzarnos por lo que pasa alrededor. Sí, si no nos sale, no sale, está bien, perfecto. Pero el Señor dice, por supuesto los conoceréis, los tiene que salir. Y si no nos sale, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe, no sea cosa que esté reprobados, dice la palabra. No estoy diciendo que el que no haga alguna obra, pero se entiende lo que explica Santiago acá. Que Santiago nos exhorta y nos dice, hermanos, no puede ser que tu fe sea solamente fe y no tenga obras. Eso es lo que nos dice Santiago. Examinémonos qué está pasando si solamente pensamos que por fe y nada más, nadie nos puede decir nada y que es por fe. Esa parte, ¿no? Después dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y sigue Santiago, no descansa Santiago. Entonces, quiere seguir sobre ese tema. Y hay una traducción que es más fuerte, que dice, a ver si la puedo encontrar acá. Segundito. Uy, no puedo encontrar. Ahí la encontré. Esta vez dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis
pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rabá, la ramera, no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá dice una traducción. ¿Necesitas una prueba, cabeza de chorlito, de que la fe sin obras no sirve para nada? Es que nuestro padre Abraham no demostró su integridad en virtud de obras cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo Isaac en el altar. ¿Ya ves hasta qué punto su fe cooperaba con sus obras y que su fe llegó a su plenitud en las obras, haciéndose así realidad el pasaje de la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le contó como integridad porque era amigo de Dios? ¿Ya ves que es en las obras como una persona demuestra que es cabal y no solo por fe? Y lo mismo Ramá, la prostituta, ¿no demostró que estaba de parte de Dios cuando acogió a los mensajeros y luego los envió por otro camino? Y es que como un cuerpo que no respira está muerto, así la fe que no produce obras está muerta. Ahí vuelvo. Es fuerte Santiago acá, como que estaba medio indignado con lo que dice. Cuando dice, acá en Reina Valera es suave, porque dice, más que saber hombre vano, dice, y la otra traducción dice, cabeza de chorlito. Como diciendo, dale, no seamos tan hipócritas. Tan hipócritas vamos a ser, que vamos a decir, no, y solo por fe. Tan hipócritas vamos a ser. Tengo que seguir dando el ejemplo, tengo que seguir ejemplificando que lo que están diciendo no coincide con nada con la Escritura. Que desde lo que viene explicando el Señor, lo que explica Pablo, lo que explican los apóstoles, o sea, que tenemos que tener frutos de arrepentimiento. Esta obra de Santiago es una obra práctica para que nosotros podamos, de alguna manera, venir acá y desnudarnos nosotros mismos con las cuestiones que vivimos día a día, para poder exhortarnos nosotros mismos, desnudarnos a nosotros mismos y que la Escritura nos vaya purificando en los pensamientos. Porque el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso y perverso, dice. Entonces, nosotros cuando venimos a la Escritura, el Señor nos habla, tenemos ejemplos, conocimiento, que nos enfrenta a la vida y a nosotros mismos, a nuestro viejo hombre, nos enfrenta y nos muestra, esta parte que a mí cuando yo la leí me pegó, me dice cabeza de chorlito, o sea, como despertate, ¿no te das cuenta que eso no existe? Te tengo que seguir explicando. Eso es lo que dice Santiago, está como muy enojado, como dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado Abraham por las obras cuando venía? Ahora viene sobre lo que dice sobre Abraham, ¿no? Sobre Abraham y Rabá. Entonces, cuando Abraham habla sobre Rabá y sobre Abraham, ¿sí? Lo que intenta visibilizar Santiago en esto es, tenemos a Abraham, que es el padre de la fe. ¿No le creyó a Dios? Y eso le contó como integridad. Cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac, ¿qué hizo Abraham? ¿Se quedó meditando en la tienda y tardó, se hizo el tonto? No, agarró a su hijo, lo llevó, ¿sí? Y no le pidió, o sea, le pidió que lo sacrifique el Señor. Y Abraham lo llevó con todo el dolor, sin entender tal vez, sin entender, pero él no le importaba entender. Él decía, el Señor es, y así como a mí me lo prometió, si Él lo tiene que levantar de los muertos, lo hará, no sé cómo será, no sé cómo es, no entiendo, pero yo no tengo que entender. Por eso después le dice, y es amigo de Dios. Y la Escritura habla sobre amigo de Dios. Dice, si vosotros hacéis lo que os mando, sois amigos. ¿Cómo dice ese versículo? Que me lo acordé ahora y estaría bueno explicarlo. Amigos de, vamos a decir, un hermano me lo dice, no me acuerdo dónde está. Entonces, el Señor, cuando, no me lo pongan por chat, díganmelo porque no lo veo el chat. Cuando
el Señor dice, dice, son amigos de Dios, ¿sí? Cuando dice eso el Señor, si hacés lo que os mando. Entonces, ¿cómo es que un amigo es amigo? Pongámonos nosotros, ¿cómo es que yo soy amigo de alguien si yo obedezco lo que él me dice? ¿Cómo es eso? Porque nosotros no nos regimos según los parámetros. ¿Lo encontraron? No. Sí. Si es Juan 15, 14, dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Claro, y después ¿cómo sigue? Dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Claro, seguí leyendo, a ver. Ahí le digo. Yo les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes. Claro, ahí estamos. Todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes son mis amigos si obedecen lo que os mando. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor acá? Nosotros no tenemos, yo no soy amigo de Diego y Diego obedeceme lo que yo digo. El Señor lo dijo. Entonces, el Señor, ¿qué les enseñó? Le enseñó todo lo que viene del Padre. Entonces, Juan 8:31 creo que es, dice, si... 8:31, sí, Juan 8:31 es, lo vamos a leer también. Dice, ahí lo encontré rápido. 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice ahí? Seréis mis amigos si obedecen lo que os mando, porque todo lo que el Padre me dio se los dio a ustedes. Y acá dice que seréis verdaderamente mis discípulos si permaneciereis en mi palabra, si obedecen lo que os mando, es lo mismo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y si hacen eso, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? La Escritura en Gálatas dice que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres del pecado. Gálatas 1:9 creo que es. Lo que quiere decir es que, lo que veníamos hablando la semana pasada también, el libre albedrío. La verdad nos hará libres. Nosotros somos libres de elegir lo que queremos hacer. En el amor a Dios, como eligieron los ángeles amar al Señor, nosotros elegimos amar al Señor y elegimos no pecar. Podemos elegir hacer lo malo, pero no elegimos hacer lo malo. El que no es cristiano no puede hacer lo bueno, porque si Dios es bueno y toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, si el Padre no salvó a X persona, esa persona no tiene la posibilidad de hacer lo bueno, no es libre, es esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el pensamiento de Abraham, cuando dice, Abraham no fue justificado por las obras, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Vamos terminando, hermano. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, y fue considerado amigo de Dios, dice la Escritura. Dice lo que explicaba Pablo. Fue considerado amigo de Dios. Acá no sé si lo dijo Pablo también, Santiago, que dice, la Escritura Abraham creyó a Dios por justicia y fue llamado amigo de Dios, también dice acá. Pablo también lo marca esto, y también lo marca Santiago. Entonces, el pensamiento en cuanto a lo que el Señor explica de ser amigo de Dios es obedecer a lo que Dios dijo. Dios le dijo a Abraham, tráeme a tu hijo y sacrificalo. Y después dice, no, Abraham, no lo hagas, ya demostraste tu fe. Entonces, el Señor lo que está diciendo es, obedezcamos la Escritura, obedezcamos lo que el Señor nos enseña. Esos son los frutos. Nuestro mérito en la vida y los frutos de arrepentimiento y los frutos de que somos verdaderas personas que creemos en el Señor es la obediencia al Evangelio. Y la obediencia que amar al prójimo como a ti mismo, pero no es que es una obediencia que nosotros tenemos que hacerla de mala gana, sino que es algo que elegimos hacer. Y eso se nota. Los frutos de arrepentimiento no se pueden disimular y no se puede mentir por mucho tiempo, porque son dones de Dios. El don del Espíritu Santo es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, que son dones del Espíritu Santo que nosotros no podemos, si no los tenemos, falsearlos. No se puede, a la larga terminamos, porque no se puede hacer algo que el Señor da por gracia
somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, para terminar, dice, asimismo, también Rabá, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rabá la ramera vivía en una ciudad, en Jericó era, no recuerdo bien, en una ciudad donde había mucho paganismo, mucha devoción a otros dioses, y Josué envía a dos criados, ¿sí? Para que vayan a investigar. Y cuando estaban por capturar, Rabá la ramera los esconde, los guarda y les dice, yo hago esto porque creo en el Dios de ustedes y sabemos lo que ha pasado en el mar, cuando se abrió el mar, creo todo, y creo en el Señor, espero que tengan piedad de mí, misericordia de mí y de mi familia, etcétera, etcétera. Y los guardó y los cuidó. Rabá después se convirtió en la ley judía y hoy en día Rabá es conocida como descendencia clara del Señor Jesucristo. Es la madre de vos, fue la madre de vos. Vos es en la historia de Ruth. O sea, es descendencia del Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos claros ejemplos en la Biblia como Abraham y como Rabá, que Abraham, el padre de la fe, y Rabá la ramera, que fue convertida, el Señor no hizo excepción de personas ahí. Y los dos tuvieron por obra, ¿sí?, lo que creían. O sea, por un lado Abraham con su hijo, dándole más preciado, ¿sí? Y por otro lado Rabá arriesgándose a todo, ¿sí?, con tal de guardar esa fe. O sea, y sabía que era lo correcto, sabía que el Dios de Israel era el verdadero, y guardó a esas dos personas que estaban buscadas por todo el ejército de ese lugar, que los iban a matar, y ella los escondió. Entonces, ella se arriesgó, se puso enfrente, dijo, acá no están, no sé dónde están, los escondió. Y esa es una fe que obra. Una fe que obra, se arriesgó a todo, que la maten. Si la descubrían, la mataban. Y ella se arriesgó. Estaba guardada por el Señor, obviamente, ¿no? Pero esa es la fe. Nosotros sabemos que somos guardados por el Señor. Y la fe nosotros la visibilizamos a través de nuestras obras. Y a veces hay dudas. Y Santiago dice, no dudando nada, que duda pida sabiduría a Dios, que la da a todos y será dada sin reproche. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo 2.8, Efesios 2.8 dice, somos salvos por gracia mediante la fe. Después en Gálatas 5.6 dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen de nada. O sea, todo lo que tiene que ver con las obras para la salvación no valen de nada. Ahora, las obras, como fruto de arrepentimiento, como fruto de que somos cristianos, son muy valiosas y visibilizan quién es cristiano y quién no. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver en la carta de Santiago, desde el capítulo 1 a esta parte del capítulo 2, podemos ver que Santiago lo que hace es, de alguna manera, mostrarnos en el Evangelio que es tan sencillo y tan fácil de entender, que no tiene cosas rebuscadas, simplemente es a veces sentido común en esto, todo lo que explica Santiago. A veces sentido común. ¿Qué persona puede decir que es profesional de algo sin mostrar que es profesional de algo? De lo que sea. Un futbolista, yo soy profesional de fútbol. ¿Y dónde jugaste? No jugué en ningún lado, yo soy profesional. Yo soy maestro de química. Ah, mirá, ¿y me podés explicar esto? No, yo solamente soy profesor de química. O sea, solamente en el mundo evangelístico pasa esto. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, no? La iglesia es sin mancha y inmarcesible. La iglesia es la iglesia de Jesucristo y la iglesia no tiene falla alguna, ¿sí? La iglesia es de Jesucristo, la iglesia universal. Pero en el mundo, en el ámbito eclesiástico, hay mucha hipocresía con esto y por eso la gente muchas veces odia, ¿sí? Y se visibiliza por todos lados ahora con las redes, los falsos profetas, los falsos predicadores, la gente se ríe. Y porque sí, porque es pura hipocresía. Y Santiago acá lo que no quería es que se le meta toda esta costumbre en la iglesia. Por eso confronta, por eso dice, cabeza de chorlito, ¿no te das cuenta que la fe sin obra no tiene nada que ver? No va, no existe. Porque imagínense en ese tiempo que se metían todas las costumbres, todos los pensamientos, se querían meter en la iglesia y Santiago
predicando y buscando la manera de explicarlo con tal lujo de detalles que se entienda perfectamente lo que el Señor quiere enseñar. Por eso son defensores acérrimos de la Escritura. Así que, hermanos, bueno, para meditar un poco, para trabajarlo, para leerlo todos los días a Santiago y que de alguna manera eso nos vaya purificando, ¿sí? La lectura de la palabra siempre nos ayuda. Y Santiago es algo que nosotros deberíamos leer todos los días, porque lo que enseña Santiago en los 5 capítulos son cosas que pasan todos los días. Así que, bueno, les agradezco y espero que a cada uno de ustedes les haya servido como guía y como reflexión. Muy bien, muchas gracias, hermano Javier. Gracias por compartirnos nuevamente otro domingo la epístola de Santiago. La verdad que es muy edificante, como te dio el Espíritu del Señor en esta palabra. Y la verdad que sí, a veces no es que no tenemos la fe, pero tenemos que, por eso mismo, como dijiste lo último, de leer Santiago, que es una epístola muy importante para también un proceso de cada uno de nosotros, de cada día orar, leer la palabra para mantener ese espíritu, como decía el pastor Vivo, día a día, porque es lo que necesitamos, sinceramente. Nada nosotros sin el Señor podemos hacer y necesitamos del Señor cada día. Así que bueno, gracias hermano Javier, gracias Diego, a también los hermanos que se han conectado a través de las redes sociales, a través de Facebook. Acá nuestro hermano Javier Aguilar. ¿Cómo anda, Javier? Aguardo que estés bien, junto a tu querida esposa. Te mandamos un saludo acá de los hermanos. Y bueno, prontamente nos veremos, Dios mediante, cuando podamos volver al lugar allá en Ituzaingó, posiblemente. También enviando un saludo aquí a nuestro hermano Felipe Tahuada. Saludos a tu madre querida también. Gracia y paz de Cristo. Buenas tardes, hermanos. Gracia y paz. A Agustín, también, que nos escribe a través de Facebook. Agustín Chamarro, que es allá de Castelar. Nos manda un mensajito. Buenas tardes, hermanos. Saludos también para vos, Agustín, y tu familia. Como decía también al principio, a aquellos que están lejos en otras provincias, pero bueno, mediante esta red social también podemos llegar, la palabra del Señor puede llegar a otras provincias, enviándonos un saludo a la familia Córdoba, allá de la provincia de La Rioja. Y último mensajito a Carolina Ruiz. Amén, dice. Gracias y paz también para ti, Carolina. Y bueno, aquellos que prontamente nos verán después a través de Facebook, pueden seguir o dejar algún mensajito a través de lo que es la Iglesia Bautista Reformada para cualquier pregunta o alguna duda que tengan. Nos puede escribir a través de la red social y privada, a través de Messenger, y bueno, ni bien podamos, vamos a contestar. Gracias nuevamente a cada uno aquí que estamos presentes, Javier, Diego, saludos a Eliana, Diego, aquellos que nos vieron a través de la red social, gracias a cada uno por estar presente y bueno, espero que esta palabra haya sido de edificación para todos, que nuestros oídos se abren a la palabra del Señor cada día y así, como dice también la palabra del Señor, ponerlo por obras, no solamente escuchar lo que hoy escuchamos, sino cada cosa que el Señor nos dice, poner por obras, y como dice en su palabra también, ir y predicar, ¿no? Es a veces algo que nos cuesta mucho, pero bueno, debemos confiar en el Señor cada día y que su obra va a estar presente hasta el último día, que Él venga en su justicia. Dando las gracias a cada uno y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo. Iremos acomodando algunas cositas y bueno, tratar de también compartir estos himnos que la verdad que es para la gloria del Señor, no para nosotros, pero nos gusta cantar estos himnos antiguos que dicen doctrina, dicen palabra del Señor. No es algo que es para nuestro ego, nuestro yo, sino para, a través de esos himnos que muchos cristianos, muchos hermanos escribieron durante
tanto tiempo. También es algo que nos gusta compartir, pero bueno, veremos si el próximo domingo podemos compartir estos himnos que nos gusta, sinceramente, porque tienen doctrina. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, hermanos, y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo para seguir con la epístola de Santiago. Gracias y paz de Cristo a todos.